A orillas del Nilo, en un territorio rodeado por desiertos y montañas, surgió un pueblo que supo transformar la adversidad en prosperidad, la naturaleza en templo y el tiempo en eternidad. Durante más de 3000 años, faraones, escribas, arquitectos y campesinos levantaron un mundo de dioses y hombres donde lo terrenal y lo divino se confundían en un mismo horizonte. Desde las primeras aldeas predinásticas que aprendieron a sembrar en la crecida anual del río, hasta la majestuosa construcción de las pirámides, el antiguo Egipto se convirtió en un reino de símbolos inmortales. Entre sus protagonistas brillaron faraones y reinas que marcaron épocas: Narmer, quien unificó el reino; Keops, que erigió la pirámide más imponente; Hatshepsut, la soberana que desafió las normas; Akenatón y Nefertiti, que intentaron transformar la fe; Tutankamón, cuya tumba reveló los secretos de una civilización; Ramsés II, símbolo de poder y grandeza; y Cleopatra, la última en defender su legado frente a Roma. El período predinástico. Mucho antes de que existiera un faraón, mucho antes de que las arenas del desierto ocultaran templos y pirámides, Egipto era una vasta extensión dominada por el Nilo. Aquel río, que descendía desde las montañas de África Oriental hasta el Mediterráneo, marcaba el destino de quienes habitaban sus orillas. Allí, entre la abundancia estacional y la amenaza constante de los desiertos circundantes, surgió una de las primeras civilizaciones del mundo. El período predinástico, que se extiende aproximadamente entre el 5000 y el 3100 a.C., fue el tiempo en el que los pueblos nómadas comenzaron a asentarse, a domesticar la tierra y a construir la base cultural y social que daría origen al Egipto faraónico. En los albores de esta época, pequeños grupos de cazadores-recolectores recorrían la ribera en busca de alimentos. El Nilo ofrecía pesca abundante, aves migratorias y zonas fértiles tras la crecida anual. Con el tiempo, aquellos grupos descubrieron que podían cultivar cereales como el trigo y la cebada, y que el lino les permitía confeccionar tejidos resistentes. La revolución agrícola fue lenta, pero constante. La vida dejó de depender únicamente de la caza y los asentamientos comenzaron a crecer en tamaño y complejidad. Las primeras aldeas permanentes surgieron en regiones como el Fayum y el Alto Egipto. Eran comunidades de chozas circulares hechas con barro y cañas, organizadas alrededor de graneros donde se almacenaban los excedentes. Esta transformación económica permitió la especialización. Algunos se dedicaban a la agricultura, otros a la cerámica, al tejido o a la talla de piedra. Los objetos encontrados en estas aldeas, como vasijas decoradas con motivos geométricos y animales, nos hablan de un pueblo que no solo sobrevivía, sino que comenzaba a construir una identidad cultural. El desarrollo de la alfarería fue uno de los signos más claros de este cambio. Las vasijas no eran únicamente recipientes prácticos, servían para almacenar grano, agua o cerveza, pero también se convertían en soportes de símbolos. Motivos como barcos estilizados, aves, peces o figuras humanas empezaban a aparecer grabados en las superficies. Estos símbolos fueron el germen de una iconografía que siglos después se transformaría en jeroglíficos. Con la sedentarización también llegó la necesidad de organización. En distintas regiones del valle aparecieron comunidades cada vez más complejas, conocidas como nomos. Cada una de estas unidades territoriales tenía sus propios líderes, a menudo guerreros o jefes religiosos, que ejercían poder sobre la población local. La competencia entre estos grupos fue inevitable. Se produjeron alianzas y enfrentamientos que, poco a poco, fueron marcando la diferencia entre el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte, en el delta del Nilo. Uno de los aspectos más fascinantes del período predinástico es la aparición de las primeras tumbas diferenciadas. Mientras que en épocas anteriores los cuerpos eran enterrados en simples fosas en la arena, durante esta etapa comenzaron a construirse tumbas más elaboradas. Estas fosas rectangulares, revestidas con madera o adobe, contenían ajuares funerarios con cerámica, herramientas y joyas. La importancia de la vida después de la muerte empezaba a ocupar un lugar central en la mentalidad egipcia. La arena del desierto, que disecaba los cuerpos de manera natural, debió de impresionar profundamente a estas comunidades. Los muertos parecían conservarse como si aguardaran un destino eterno. En este tiempo, también emergió el arte como una expresión más refinada.
figuras humanas talladas en marfil o piedra, representaciones de animales como hipopótamos y cocodrilos y paletas de pizarra utilizadas para moler pigmentos reflejan una sensibilidad estética en expansión. Muchas de estas paletas llevaban inscripciones y decoraciones simbólicas, prefigurando el uso posterior de la escritura y del arte como medio de propaganda y poder. Hacia el 4000 a.C. C. La cultura de Nagada comenzó a dominar el Alto Egipto. Esta cultura, dividida en 3 fases, Nagada I, II y III, se convirtió en el motor de la unificación política y cultural. Sus asentamientos crecieron en tamaño y riqueza, y sus tumbas reflejaban una jerarquía social cada vez más marcada. El poder ya no era compartido por todos. Algunos individuos acumulaban riquezas, armas y prestigio religioso, mientras que la mayoría trabajaba la tierra. La desigualdad social, que más tarde se consolidaría bajo el sistema faraónico, comenzaba a tomar forma. En el Bajo Egipto, mientras tanto, la cultura de Maadi florecía cerca del delta. Más orientada al comercio, esta cultura mantenía vínculos con el Levante, intercambiando productos como cobre, lapislázuli y cerámica. El contacto con pueblos vecinos fue esencial para el desarrollo egipcio. A través de estas rutas llegaron materiales exóticos y conocimientos técnicos que enriquecieron la vida cotidiana y la estructura social. La tensión entre el Alto y el Bajo Egipto se fue intensificando. El Valle Estrecho del Sur, con su estructura jerárquica en Nagada, tendía hacia la centralización del poder, mientras que el norte, más disperso y abierto al comercio, presentaba un modelo diferente. Esta división geográfica y cultural no era solo territorial, sino también simbólica. El loto se convirtió en el emblema del Alto Egipto, mientras que el papiro representaba al Bajo Egipto. Estas imágenes, enfrentadas y complementarias, presagiaban el mito de la unificación futura bajo un solo rey. En las últimas fases del período predinástico, alrededor del 3200 a.C., C. aparecen pruebas inequívocas de un poder centralizado en el Alto Egipto. La figura del rey escorpión, conocido a través de la célebre cabeza de maza del rey escorpión, muestra a un gobernante con atributos de mando y con la capacidad de organizar trabajos colectivos. Poco después, Narmer, otro rey del Alto Egipto, dio el paso definitivo. Unificó el norte y el sur, creando lo que se considera el primer estado territorial de la historia. La paleta de Narmer, uno de los objetos más célebres del arte egipcio, representa simbólicamente esta victoria. En un lado, el rey porta la corona blanca del sur, en el otro, la corona roja del norte. La dualidad había sido vencida y un solo reino había nacido. El período dinástico temprano. Con la unificación de Egipto bajo Narmer alrededor del 3100 a.C., se comienza una nueva etapa en la historia del Valle del Nilo. El llamado período dinástico temprano, que abarca las dinastías primera y segunda, representa el momento en que el Estado egipcio tomó forma definitiva, consolidando estructuras políticas, religiosas y administrativas que perdurarían durante siglos. Fue un tiempo de experimentación, de definición de símbolos y de afirmación del poder real como principio divino. La figura del faraón se convirtió en el eje de la sociedad. Ya no era un simple jefe militar o caudillo local, sino un monarca absoluto que encarnaba la unidad de las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto. La iconografía real de este período muestra al soberano portando alternativamente las dos coronas, la blanca del sur y la roja del norte, como signo de dominio sobre ambos reinos. Esta doble soberanía se integró en el concepto de Nesu Biti, el título real que lo identificaba como rey del junco y de la abeja, emblemas de las dos regiones. La capital se estableció en Tinis, en el Alto Egipto, aunque la necrópolis real se situó en Abidos. En este lugar sagrado se erigieron las primeras mastabas monumentales, tumbas rectangulares de adobe con cámaras subterráneas que servían de morada eterna a los reyes. Cada tumba iba acompañada de estelas grabadas con el nombre real, escrito en un nuevo sistema gráfico, los jeroglíficos. Este fue el tiempo en que la escritura egipcia comenzó a desarrollarse como un instrumento tanto administrativo como ritual, destinada a registrar ofrendas, decretos y genealogías, pero también a perpetuar el poder de los faraones. Las mastabas reales de Abidos son particularmente reveladoras.
no solo muestran una arquitectura más compleja que las tumbas predinásticas, sino que también estaban rodeadas de tumbas subsidiarias pertenecientes a servidores y cortesanos, sacrificados para acompañar al rey en la otra vida. Este rito macabro, que luego desapareció, demuestra hasta qué punto la figura del monarca era vista como un ser divino cuya existencia trascendía la vida terrenal. La muerte del faraón implicaba la perpetuación de su corte en el más allá, como si el orden del Estado debiera reflejarse eternamente en la otra dimensión. Durante las primeras dinastías, la administración se expandió rápidamente. El faraón delegaba su autoridad en altos funcionarios, organizados en torno a la figura del chati o visir. Este se encargaba de supervisar los tributos, controlar la producción agrícola y mantener el orden en las provincias. La división territorial en nomos se consolidó y cada uno era gobernado por un nomarca responsable ante la corona. Gracias a esta organización, Egipto logró integrar regiones muy diversas bajo una sola autoridad, desde los fértiles campos del delta hasta los desiertos del sur, ricos en minas de cobre, oro y piedras semipreciosas. El Nilo se convirtió en la gran autopista del reino. Las embarcaciones de madera permitieron transportar productos agrícolas, materiales de construcción y tropas de un extremo al otro del país. El comercio interno se fortaleció y también el intercambio con regiones vecinas. Desde Nubia llegaba oro y ébano, desde el Sinaí cobre y turquesa, desde el Levante aceites y madera de cedro. Estas redes de intercambio aseguraron la prosperidad y fomentaron el crecimiento de las ciudades. La religión también adquirió un carácter más formal. Los templos, aún modestos en comparación con épocas posteriores, comenzaron a consolidarse como centros de culto y administración económica. El faraón era visto como intermediario entre los dioses y los hombres, y su legitimidad se expresaba a través de ceremonias rituales. El culto a Horus, dios halcón, se asoció estrechamente con la figura del rey, que pasó a ser considerado su encarnación en la tierra. A la muerte del soberano se identificaba con Osiris, señor del inframundo, en un ciclo eterno que aseguraba la continuidad de la monarquía. Uno de los logros fundamentales del período dinástico temprano fue la estandarización de la escritura y del calendario. Los jeroglíficos evolucionaron a partir de símbolos pictográficos hacia un sistema más complejo capaz de expresar sonidos y conceptos. Este instrumento no solo servía para inscripciones monumentales, sino también para documentos administrativos escritos en ostraca o papiro. Al mismo tiempo, los egipcios fijaron un calendario solar de 365 días, basado en la observación de la estrella Sirio y en el ciclo anual de inundaciones del Nilo. Este calendario se convirtió en la base de la vida agrícola, religiosa y política durante milenios. Las expediciones militares fueron otro aspecto notable de estas primeras dinastías. Los reyes del dinástico temprano extendieron su influencia hacia Nubia, controlando rutas comerciales y asegurando acceso a recursos valiosos. También incursionaron en el Sinaí, donde las minas de cobre y turquesa eran esenciales para la economía y el simbolismo religioso. La violencia era parte del ejercicio del poder, y los relieves de la época muestran al faraón como vencedor de enemigos extranjeros, reafirmando su rol de protector y conquistador. En la segunda dinastía, sin embargo, la estabilidad se vio amenazada por conflictos internos. Algunos reyes parecen haber favorecido al Bajo Egipto en detrimento del Alto, lo que provocó tensiones y posibles enfrentamientos. La evidencia arqueológica es fragmentaria, pero sugiere que hubo una división temporal del poder, con faraones rivales reclamando la soberanía. Estas disputas muestran que la unificación aún era frágil y que el equilibrio entre norte y sur era una tarea constante para la monarquía. A pesar de estas dificultades, el legado del período dinástico temprano fue profundo. En estos siglos se fijaron las bases del Estado faraónico, una realeza sagrada, una burocracia jerarquizada, una religión centralizada y un sistema de escritura capaz de perpetuar la memoria del poder. Lo que comenzó como la unión de aldeas a lo largo del Nilo se transformó en un reino unificado, con instituciones sólidas y una identidad común que permitía hablar de Egipto como una sola entidad. La tercera dinastía. La tercera dinastía, que se inicia hacia el 2686 a.C. C marca el comienzo del reino antiguo y representa un punto de inflexión en la historia de Egipto.
Tras los cimientos políticos y religiosos establecidos durante las dos primeras dinastías, el poder faraónico adquirió una nueva dimensión, la del monumento eterno. Fue el momento en que la arquitectura funeraria dejó atrás las simples mastabas para transformarse en verdaderas obras maestras de piedra, reflejo tangible de la ideología de la realeza. El gran protagonista de esta etapa fue el faraón Dişer, también conocido como Zoser, cuya figura quedó inmortalizada gracias a su visir y arquitecto Imhotep. Bajo su reinado se erigió la primera pirámide escalonada en Saqqara, un monumento que cambió para siempre la historia de la arquitectura. Antes de ella, los reyes eran enterrados en mastabas rectangulares de adobe. Imhotep, sin embargo, concibió la idea de superponer mastabas de piedra, creando una estructura escalonada que ascendía hacia el cielo como una escalera simbólica. La pirámide de Saqqara no solo fue la primera construcción monumental de su tipo, sino también la declaración de que el faraón estaba destinado a alcanzar la eternidad junto a los dioses. El complejo funerario de Zoser en Saqqara fue mucho más que una tumba. Rodeado por un muro perimetral de piedra con falsas puertas, incluía templos, patios ceremoniales y galerías subterráneas que sumaban kilómetros de pasajes. Allí se celebraban rituales vinculados a la renovación del poder real, como la ceremonia Ebsed, que reafirmaba la vitalidad del faraón para gobernar. Cada elemento arquitectónico tenía un valor simbólico: las columnas que imitaban haces de papiro, los recintos que evocaban templos ancestrales, los patios destinados a procesiones. Era un microcosmos que representaba el orden cósmico y la permanencia del Estado. El impacto de esta construcción fue enorme. Por primera vez, la piedra reemplazó al adobe como material principal en la arquitectura funeraria, dando inicio a una tradición que culminaría en las pirámides de Giza. La decisión de Imhotep de trabajar la piedra caliza en bloques regulares inauguró una nueva era tecnológica. Los egipcios demostraron que podían dominar la materia y el espacio a gran escala, organizando ejércitos de obreros, artesanos y arquitectos al servicio del faraón. La obra de Saqqara fue, en sí misma, un manifiesto político. Mostraba al pueblo y a los dioses que el rey era eterno. El prestigio de Imhotep fue tal que, siglos más tarde, sería deificado como patrón de los escribas y de la medicina. Su nombre sobrevivió al tiempo, algo inusual en un contexto donde solo los faraones solían ser recordados. Esto sugiere que su papel como innovador fue reconocido incluso por generaciones posteriores, convirtiéndolo en una de las figuras más singulares de la historia egipcia. La tercera dinastía no se limitó a Zoser. Tras él reinaron otros faraones como Sekhemkhet y Sanacht, aunque sus monumentos han llegado en peor estado. Sekhemkhet intentó construir otra pirámide escalonada en Saqqara, pero su muerte temprana dejó la obra inconclusa. El esqueleto de aquella pirámide inacabada recuerda la fragilidad de los proyectos reales frente a la brevedad de la vida. Sanacht, por su parte, aparece en algunas listas reales y objetos arqueológicos, pero su figura sigue envuelta en sombras. Lo que sí está claro es que este período consolidó la idea de que la tumba del faraón debía ser un proyecto estatal de gran envergadura, capaz de movilizar recursos y simbolizar la divinidad real. Las mastabas de la élite, que rodeaban los complejos reales, también crecieron en tamaño y sofisticación, reflejando la jerarquía de una corte que se expandía junto al poder monárquico. En lo político, la tercera dinastía mantuvo la unidad del país, controlando las provincias y garantizando la redistribución de los recursos. El Nilo continuaba siendo la fuente de riqueza y las cosechas alimentaban no solo a la población, sino también a los miles de trabajadores que participaban en las obras monumentales. La organización social alcanzó un nuevo grado de especialización. Arquitectos, escribas, escultores y canteros se integraban en un sistema al servicio de la ideología faraónica. La religión acompañó esta transformación. El faraón, identificado con Horus en vida y con Osiris tras la muerte, se convirtió en el eje cósmico que garantizaba el Ma'at, el orden universal. Cada bloque de piedra colocado en Saqqara era, al mismo tiempo, un acto de fe y un gesto de poder. La monumentalidad arquitectónica reflejaba la convicción de que el rey no era un hombre común, sino un ser destinado a guiar a su pueblo más allá de la vida. Reino antiguo y la construcción de las pirámides.
El reino antiguo se inicia alrededor del 2686 a.C., con la cuarta dinastía, tras los experimentos arquitectónicos de la tercera dinastía. La imagen de Egipto en este período quedó marcada por un cambio decisivo. El faraón dejó de ser simplemente un monarca terrenal para convertirse en la encarnación del orden cósmico, el garante del Ma'at. Esta visión exigía manifestaciones materiales a la altura de su poder divino. La construcción monumental se convirtió en la herramienta más poderosa para proyectar esa ideología, y la piedra, símbolo de eternidad, pasó a ser el material privilegiado para plasmarla. Snefru, primer faraón de la cuarta dinastía, fue la figura clave de esta transformación. Su reinado de varias décadas inauguró una etapa de innovación arquitectónica y expansión política. El recuerdo de la pirámide escalonada de Djoser aún pesaba como un hito, pero Snefru quiso superar ese modelo y dar con la forma definitiva. La pirámide de caras lisas, símbolo perfecto de ascensión hacia el cielo. Para alcanzar ese ideal, emprendió una serie de proyectos que hoy se consideran laboratorios de piedra, donde se experimentaron técnicas, proporciones y materiales a una escala sin precedentes. La primera gran obra atribuida a Snefru fue la pirámide de Meidum, situada al sur de Saqqara. Concebida inicialmente como una pirámide escalonada, fue transformada en una pirámide de caras lisas mediante el relleno de sus escalones. Sin embargo, el proyecto resultó inestable. Parte del revestimiento se derrumbó en la antigüedad, dejando expuesta la estructura interna. Aún así, la pirámide de Meidum reveló un intento consciente de abandonar la forma escalonada y buscar la perfección geométrica. No satisfecho con el resultado, Snefru ordenó levantar otra pirámide en Dahshur, hoy conocida como la pirámide acodada. Su singularidad radica en el cambio de inclinación en sus caras. Comienza con un ángulo de 54 grados, demasiado empinado para la estabilidad, y luego se reduce a 43 grados, creando un perfil quebrado. Esta pirámide es testimonio directo de los desafíos técnicos a los que se enfrentaban los arquitectos egipcios y de la voluntad del faraón de innovar. Aunque imperfecta, se mantuvo en pie y demostró que los constructores aprendían de sus errores. El tercer intento de Snefru fue la pirámide roja, también en Dahshur, considerada la primera pirámide de caras lisas completada con éxito. Con una altura de 104 metros y un ángulo de 43 grados, representa el triunfo de la ingeniería y el inicio de la forma clásica de las pirámides. Su nombre se debe al tono rojizo de la piedra caliza utilizada en su núcleo. En ella se observa ya un diseño estandarizado, corredores descendentes, cámaras interiores cuidadosamente alineadas y un revestimiento externo de caliza blanca que brillaba con la luz del sol. Esta pirámide marcó la transición definitiva hacia la geometría perfecta que definiría las generaciones posteriores. El reinado de Snefru no se limitó a la arquitectura. Fue también un soberano militar y político. Emprendió campañas hacia Nubia, consolidando la frontera sur y asegurando recursos como oro, ganado y esclavos. Sus expediciones hacia Libia y el Sinaí le permitieron controlar rutas comerciales y acceder a minas de cobre y turquesa. Estos recursos eran esenciales para sostener las construcciones monumentales y para mantener la red de intercambio que alimentaba a Egipto. La capacidad de movilizar ejércitos y obreros al mismo tiempo muestra la potencia del aparato estatal bajo su gobierno. El aparato administrativo se fortaleció para sostener estos proyectos. La organización de decenas de miles de trabajadores en Dahshur y Meidum requería una jerarquía compleja de escribas, capataces y arquitectos. La redistribución de alimentos, agua y herramientas estaba planificada con una precisión que revela un estado centralizado y eficaz. La figura del visir jugaba un papel crucial en coordinar estas actividades, mientras que los templos, convertidos en centros económicos, gestionaban la acumulación de excedentes. La religión acompañaba este proceso. Snefru se presentaba como el hijo de Ra, el dios solar, y sus pirámides se alineaban simbólicamente con el horizonte, lugar del renacimiento diario del sol. Cada pirámide estaba vinculada a un complejo funerario que incluía templos, calzadas procesionales y altares, donde se realizaban ofrendas al faraón divinizado. La arquitectura no era un simple sepulcro, era un escenario ritual en el que se aseguraba la eternidad del rey y, por extensión, la estabilidad del cosmos.
El impacto de las innovaciones de Snefru fue enorme. No solo consolidó el modelo de la pirámide de caras lisas, sino que estableció el estándar para la ideología funeraria de la Cuarta Dinastía. Sus sucesores, inspirados en estos logros, llevaron la monumentalidad a una escala aún mayor. La transición entre las mastabas de adobe y las pirámides de piedra caliza simboliza la ambición de un Estado que buscaba la eternidad a través de la arquitectura. Los complejos de Dashur y Meidum nos permiten observar de cerca la transición tecnológica. En ellos se ensayaron rampas de construcción, técnicas de extracción y transporte de bloques y sistemas de alineación astronómica. Los constructores egipcios perfeccionaron el arte de orientar las pirámides con los puntos cardinales, alcanzando márgenes de error de apenas fracciones de grado. La observación de estrellas circumpolares y el uso de instrumentos como la plomada y el merket hicieron posible esta precisión. La mano de obra utilizada era diversa. Lejos del mito de esclavos encadenados, se trataba de campesinos reclutados en turnos durante las crecidas del Nilo, cuando los campos quedaban anegados y no podían trabajar en la agricultura. Estos obreros eran alojados en campamentos organizados con suministro de pan, cerveza y cuidados médicos. Restos de huesos analizados muestran fracturas curadas, prueba de que recibían atención sanitaria. El trabajo en las pirámides era una obligación hacia el Estado, pero también una forma de integración social, donde los campesinos se convertían en partícipes del destino eterno del faraón. La dimensión simbólica de estas obras era clara. Cada bloque de piedra era un acto político y religioso. El ascenso de las pirámides hacia el cielo representaba la ascensión del faraón hacia los dioses, mientras que la monumentalidad transmitía un mensaje de poder a súbditos y enemigos. El reino antiguo comenzaba a definirse como una civilización de piedra en la que el tiempo humano quedaba subordinado a la eternidad del monarca. La figura de Snefru, por tanto, marca el inicio de la edad dorada del reino antiguo. Sus pirámides en Dashur son el laboratorio del que surgirían las maravillas de Giza. Su capacidad de innovar, de movilizar recursos y de proyectar un nuevo modelo de poder cimentó la base de la ideología faraónica durante siglos. En su reinado, la idea de que Egipto podía levantar monumentos inmortales se volvió una certeza, y con sus sucesores esa certeza alcanzaría la cima en la meseta de Giza, donde Keops, Kefren y Micerino elevarían el horizonte de piedra más famoso de la historia. Con la muerte de Snefru y el inicio del reinado de su hijo Keops, conocido también como Yufu, Egipto entró en la etapa más monumental de toda su historia. Keops decidió trasladar la necrópolis real a la meseta de Giza, al oeste de Memphis, y allí levantó la pirámide que sería recordada como la más colosal de todas, un desafío técnico y simbólico que transformó para siempre la imagen del antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida hacia el 2560 a.C. C. fue la culminación de la experimentación arquitectónica iniciada por Snefru. Con una altura original de 146,6 metros y una base cuadrada de más de 230 metros de lado, la pirámide se levantó con aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito, cuyo peso medio oscilaba entre 2 y 3 toneladas, aunque algunos bloques alcanzaban las 70 toneladas. Su volumen total superaba los 2,5 millones de metros cúbicos, lo que la convirtió en la construcción más alta y masiva de la humanidad durante casi 4 milenios. El emplazamiento de Giza no fue elegido al azar. La meseta rocosa ofrecía un terreno firme y elevado, visible desde kilómetros a la redonda, lo que aseguraba tanto la estabilidad estructural como el impacto visual. Además, su cercanía a Memphis facilitaba el acceso a la administración central y a las canteras de Tura, de donde se extraía la caliza blanca destinada al revestimiento exterior. Este revestimiento, pulido con gran precisión, hacía que la pirámide brillara como un espejo bajo el sol, proyectando la luz del dios Ra y convirtiendo al monumento en una auténtica montaña de fuego durante el día. El interior de la Gran Pirámide revela una planificación inédita. A diferencia de las pirámides anteriores, contiene una compleja red de pasajes y cámaras. La llamada Gran Galería, un corredor ascendente de casi 50 metros de longitud y más de 8 metros de altura, desemboca en la Cámara del Rey, revestida de bloques de granito traídos desde Asuán, a más de 800 kilómetros al sur. El techo de esta cámara está formado por gigantescas vigas de granito, cada una de decenas de toneladas,
colocadas con una precisión que todavía asombra a los ingenieros modernos. Por encima, cámaras de descarga con bloques dispuestos en diferentes direcciones distribuyen el peso, evitando que el techo colapse. Además de la cámara del rey, la pirámide contiene la llamada cámara de la reina y un sistema de conductos que se ha interpretado como pasajes simbólicos hacia las estrellas. La orientación de la pirámide es extraordinaria. Sus caras están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales, con un margen de error de apenas fracciones de grado. Esto demuestra un conocimiento avanzado de astronomía y geometría, probablemente basado en la observación de las estrellas circumpolares. La mano de obra que levantó semejante monumento ha sido motivo de debate durante siglos. La imagen, transmitida por autores griegos como Heródoto, hablaba de miles de esclavos sometidos a trabajos inhumanos. Sin embargo, las excavaciones modernas en la zona han revelado un panorama distinto. En Giza se han descubierto aldeas de trabajadores con restos de panaderías, cervecerías y áreas de descanso, lo que indica que la construcción fue realizada por contingentes de obreros organizados y alimentados por el Estado. Se trataba de campesinos reclutados temporalmente durante la crecida del Nilo, cuando los campos quedaban inutilizados para la agricultura, junto con artesanos especializados y equipos permanentes de canteros, ingenieros y capataces. Este sistema permitía disponer de decenas de miles de trabajadores de manera cíclica sin colapsar la economía. El simbolismo de la Gran Pirámide era inmenso. Keops se presentaba como un soberano eterno, hijo de Ra, cuya tumba se erigía no solo como morada funeraria, sino como representación física del orden cósmico. La pirámide, con su forma geométrica perfecta, evocaba el montículo primordial que emergió de las aguas en la cosmogonía egipcia. Desde ese punto de ascenso, el faraón emprendía su viaje hacia el cielo, uniéndose a las estrellas imperecederas. Tras Keops, su hijo Kefren continuó la tradición en Giza, levantando la segunda gran pirámide. Aunque ligeramente menor en altura, 143 metros, la situó en un terreno más elevado, lo que le daba una apariencia imponente. Su pirámide conserva aún parte del revestimiento original en la cúspide, lo que permite imaginar cómo lucían las estructuras cuando estaban enteramente recubiertas de caliza blanca. Pero si hay un elemento que distingue a Kefren es la construcción de la Gran Esfinge, una escultura colosal tallada directamente en la roca de la meseta. La Esfinge, con cuerpo de león y rostro humano, de más de 70 metros de longitud y 20 de altura, se convirtió en el guardián eterno de la necrópolis. Su función exacta sigue siendo objeto de debate, pero la mayoría de los egiptólogos la interpreta como representación del propio Kefren, fusionado con el poder solar y animal. La esfinge miraba al este, hacia el sol naciente, reforzando su vínculo con Ra y con el ciclo de renacimiento. Con el paso de los siglos, fue objeto de culto y de restauraciones periódicas, siendo venerada como un ser divino en sí mismo. El complejo funerario de Kefren incluía también templos monumentales, calzadas procesionales y estatuas colosales. En su templo del valle se hallaron estatuas de diorita que muestran al faraón sentado con el dios halcón Horus posado detrás de su cabeza, símbolo de protección divina. La calidad artística de estas esculturas, pulidas con una perfección inigualable, refleja el apogeo del arte egipcio en este período. El tercer gran protagonista de Giza fue Micerino, o Menkaura, sucesor de Kefren. Su pirámide, mucho más modesta en tamaño, ya que alcanzaba unos 65 metros de altura, estaba revestida en parte con granito rojo de Asuán, lo que le otorgaba un aspecto distintivo. Aunque menor en escala, su templo funerario albergaba algunas de las obras escultóricas más refinadas del arte egipcio. Entre ellas destacan las tríadas de Menkaura, donde el faraón aparece acompañado por diosas y personificaciones de gnomos, representando la unión entre el rey y las fuerzas divinas y territoriales que sustentaban su poder. El conjunto de Giza, con las tres grandes pirámides alineadas junto a la Esfinge, formó un paisaje sagrado sin parangón. Era mucho más que un cementerio real, era un manifiesto de piedra sobre la eternidad del faraón y la grandeza del Estado egipcio. Cada pirámide estaba acompañada de pirámides menores para las reinas, mastabas para los funcionarios y templos destinados a las ofrendas diarias. La necrópolis se convirtió en una ciudad de los muertos que reproducía el orden político y religioso del reino.
Los logros técnicos alcanzados en Giza son aún objeto de admiración y estudio. Se han propuesto múltiples teorías sobre los métodos de construcción: rampas rectas, rampas en espiral, sistemas de contrapesos. Lo cierto es que los egipcios lograron movilizar millones de toneladas de piedra con herramientas simples de cobre, cuerdas, rodillos de madera y una organización social sin precedentes. La construcción de cada pirámide requirió al menos 2 décadas, lo que implicaba una planificación a largo plazo en la que el faraón invertía prácticamente todo su reinado. El impacto de estas construcciones se extendió más allá de la época de sus constructores. Durante siglos posteriores, los egipcios miraron a Giza como la representación suprema del poder faraónico. Las inscripciones del Reino Nuevo, más de 1000 años después, describían las pirámides como obras de los dioses, y algunos reyes ordenaron restauraciones en los templos asociados. Incluso para los visitantes griegos y romanos, las pirámides fueron objeto de fascinación, consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El apogeo de la Cuarta Dinastía no se limitó a las pirámides. Fue también un tiempo de expansión económica y diplomática. Las expediciones a Nubia aseguraban el suministro de oro y ébano, mientras que en el Sinaí se explotaban minas de cobre y turquesa. El comercio con el Levante aportaba maderas exóticas y aceites, integrando a Egipto en una red internacional. La prosperidad del reino antiguo se reflejaba en la abundancia de bienes y en la capacidad de sostener a una élite cada vez más poderosa en torno al faraón. La concentración de recursos en las pirámides, sin embargo, planteaba tensiones. El esfuerzo descomunal exigido por estas obras podía generar desgaste económico y social. Aunque la ideología oficial presentaba la construcción como un deber religioso hacia el faraón, los costos de alimentar y organizar a decenas de miles de obreros, de extraer y transportar millones de bloques, y de mantener una burocracia creciente, implicaban una carga enorme para el Estado. La monumentalidad era, al mismo tiempo, símbolo de grandeza y posible factor de vulnerabilidad. El esplendor de Giza, sin embargo, consolidó definitivamente el modelo funerario de la Cuarta Dinastía. La pirámide se convirtió en el signo por excelencia de la realeza, y la imagen del faraón como dios en la tierra quedó fijada en el horizonte de piedra. Con Keops, Kefren y Micerino, Egipto alcanzó una cima de monumentalidad que ninguna otra civilización antigua igualó en esa época y que aún hoy marca la identidad visual del país a ojos del mundo. Tras el esplendor monumental de la Cuarta Dinastía y los colosos de Giza, Egipto entró en un período de transformaciones bajo las dinastías Cuarta y Quinta. Aunque la construcción de pirámides continuó, su escala y perfección arquitectónica disminuyeron progresivamente, al tiempo que la religión solar y el poder de los templos adquirían un protagonismo creciente. Fue un tiempo de grandes innovaciones religiosas y administrativas, pero también de tensiones sociales y políticas que acabarían por desgastar el sistema. El inicio de la Quinta Dinastía estuvo marcado por una revolución religiosa. El culto a Ra, dios solar de Heliópolis, se convirtió en la principal divinidad estatal. Los faraones comenzaron a proclamarse hijos de Ra de manera sistemática, vinculando su legitimidad al astro rey. Esta transformación tuvo implicaciones directas en la arquitectura funeraria. Además de las pirámides, los reyes construyeron templos solares, espacios abiertos al cielo donde se celebraban rituales en honor al sol. Estos templos, como el de Userkaf y el de Nusserra en Abu Ghurab, incluían obeliscos que representaban los rayos solares solidificados y servían como puntos focales de culto. Las pirámides de la Quinta Dinastía, aunque más pequeñas que las de Giza, introdujeron una innovación fundamental: los textos de las pirámides. En las tumbas de faraones como unas, inscripciones jeroglíficas cubrían las paredes de las cámaras funerarias. Estos textos eran conjuros y fórmulas rituales destinados a guiar al rey en su viaje al más allá, protegiéndolo de peligros y asegurando su unión con los dioses. Por primera vez, la escritura se utilizaba como herramienta mágica en el interior de las tumbas reales, marcando un cambio teológico trascendental. El faraón ya no dependía únicamente de los rituales celebrados por los sacerdotes. Las palabras sagradas inscritas en piedra lo acompañaban directamente en su tránsito hacia la eternidad. La Quinta Dinastía también vio una reorganización administrativa significativa.
el aparato burocrático se expandió con una jerarquía compleja de visires, tesoreros, jefes de obras y escribas. Los nomarcas, gobernadores de las provincias, comenzaron a ganar autonomía, reforzando sus posiciones mediante la construcción de tumbas monumentales en sus regiones. Estas tumbas provinciales muestran un arte vibrante y escenas de la vida cotidiana, desde cosechas y banquetes hasta danzas y cacerías. La sociedad egipcia se hacía más visible en sus representaciones y la élite local afirmaba su poder con mayor independencia de la corte central. En lo económico, el reino antiguo se sostenía gracias a la regularidad del Nilo. La inundación anual fertilizaba los campos, permitiendo cosechas abundantes de trigo y cebada. Estos excedentes alimentaban a la población y sostenían las obras monumentales. La redistribución estatal aseguraba pan y cerveza para los trabajadores, mientras que los templos administraban vastas propiedades agrícolas. Los templos se convirtieron en centros económicos de primera importancia, acumulando riquezas y recursos que reforzaban su influencia política. La vida cotidiana en el reino antiguo, reconstruida a través de relieves y hallazgos arqueológicos, revela una sociedad jerárquica pero dinámica. En las aldeas campesinas la vida estaba marcada por el ciclo agrícola, con jornadas de siembra, cosecha y almacenamiento. La cerveza era la bebida más común, elaborada con pan fermentado. El lino proporcionaba tejidos para la ropa, mientras que el papiro servía para fabricar embarcaciones ligeras, cestas y documentos escritos. La música y la danza eran parte integral de los rituales y las celebraciones, y las familias organizaban sus hogares en torno a patios y habitaciones de adobe. En la cúspide, la nobleza y los altos funcionarios disfrutaban de un estilo de vida lujoso. Sus tumbas en Saqqara y Giza muestran escenas de banquetes con músicos, bailarinas y mesas repletas de alimentos, pan, carne, frutas, vino. Los escribas ocupaban un lugar privilegiado en esta sociedad, pues la escritura era considerada un don divino y un instrumento de poder. Su capacidad para registrar tributos, redactar decretos y conservar la memoria real los convertía en piezas esenciales de la maquinaria estatal. La sexta dinastía, iniciada con Teti, mantuvo estas estructuras pero acentuó la tendencia hacia la descentralización. Aunque faraones como Pepi I y Pepi II continuaron construyendo pirámides en Saqqara, la calidad de las obras fue decreciendo. Las pirámides de esta etapa, con núcleos de piedra de menor calidad y revestimientos menos cuidados, se deterioraron con rapidez. Sin embargo, los textos de las pirámides alcanzaron su apogeo, cubriendo por completo las cámaras funerarias y enriqueciendo la teología funeraria con cientos de fórmulas mágicas. Pepi II, célebre por su longevidad, reinó durante más de 6 décadas, lo que convirtió a su reinado en el más largo de la historia del antiguo Egipto. Pero la estabilidad que en apariencia ofrecía una monarquía prolongada se transformó en un problema. A medida que el faraón envejecía, los nomarcas consolidaban su autonomía, convirtiendo sus cargos en hereditarios y actuando cada vez más como soberanos locales. El poder central se debilitaba y la administración, sobredimensionada, absorbía recursos en detrimento de la eficiencia. La economía también empezó a resentirse. La dependencia de las crecidas del Nilo convertía a Egipto en un sistema vulnerable a las variaciones climáticas. Evidencias arqueológicas sugieren que durante el final del reino antiguo se produjeron periodos de sequías o inundaciones insuficientes, lo que afectó las cosechas y generó hambrunas. La incapacidad del Estado para responder a estas crisis minó la legitimidad del faraón, cuya función principal era precisamente mantener el equilibrio entre dioses, naturaleza y humanidad. Los templos, por su parte, habían acumulado un poder extraordinario. La riqueza generada por sus propiedades agrícolas y por las ofrendas los convirtió en instituciones tan poderosas como el propio palacio. Los sacerdotes de Ra en Heliópolis y de Amón en Tebas tenían recursos propios y su influencia en la política era cada vez mayor. El faraón, antaño único mediador entre los dioses y los hombres, debía compartir su autoridad con un clero que comenzaba a rivalizar con la monarquía. El arte y la literatura reflejaron estas tensiones. Los relieves de las tumbas de funcionarios de la sexta dinastía muestran un realismo mayor, con representaciones detalladas de animales, esclavos y escenas agrícolas.
La literatura sapiencial, como las instrucciones de Ptah-hotep, ofrecía consejos sobre cómo comportarse en la vida y en la corte, reflejando una sociedad más compleja y consciente de sus problemas. En lo militar, Egipto mantenía el control de Nubia y el Sinaí, aunque con mayor dificultad. Las expediciones a las minas de cobre y turquesa continuaban, pero los pueblos vecinos se mostraban más hostiles. El comercio con el Levante se redujo, limitando el acceso a maderas y productos exóticos. El aislamiento creciente contribuyó al desgaste del poder central. El colapso final del reino antiguo llegó cuando el equilibrio entre monarquía, nomarcas y templos se rompió definitivamente. Tras la muerte de Pepi II, la autoridad real se fragmentó. Los gobernadores locales asumieron el control de sus territorios, las hambrunas se hicieron más graves y las revueltas populares estallaron en distintas regiones. El esplendor de las pirámides y de los templos solares quedó atrás, y Egipto entró en un tiempo de crisis conocido como el primer período intermedio, donde la figura del faraón perdió su aura de invulnerabilidad y el país se sumió en una profunda inestabilidad. Primer período intermedio. El esplendor del reino antiguo dio paso a un tiempo de fragmentación y crisis conocido como el primer período intermedio, que se extendió aproximadamente entre el 2181 y el 2055 a.C. Fue una etapa marcada por la debilidad de la autoridad central, el ascenso de poderes regionales y una creciente inestabilidad social. La figura del faraón, que en siglos anteriores había parecido inmutable y divina, perdió su carácter absoluto, mientras que la estructura del Estado se resquebrajaba frente a los desafíos internos y externos. La transición hacia este período estuvo ligada al final de la Sexta Dinastía. Tras el largo reinado de Pepi II, que habría durado más de 6 décadas, Egipto se encontraba desgastado. El poder de los nomarcas, los gobernadores provinciales, había crecido enormemente durante su reinado. Mientras el faraón envejecía en la corte de Menfis, los nomarcas administraban sus territorios con autonomía, controlando recursos agrícolas, minas y ejércitos locales. Con la desaparición de la figura real fuerte, muchos actuaron como reyes en miniatura, levantando tumbas monumentales en sus provincias y transmitiendo sus cargos de forma hereditaria. A este debilitamiento político se sumaron problemas ambientales. Registros climáticos y arqueológicos sugieren que durante este período las inundaciones del Nilo se volvieron irregulares, lo que afectó directamente a la agricultura. Sin la crecida anual en su nivel normal, las cosechas se redujeron y el hambre se extendió. La escasez de alimentos desató tensiones sociales y debilitó aún más al Estado. La administración central, incapaz de garantizar la redistribución de grano que había sido clave en épocas anteriores, perdió legitimidad ante la población. El vacío de poder dio lugar a la aparición de 2 focos políticos principales. En Heracleópolis Magna, en el Bajo Egipto, surgió la 9ª dinastía, cuyos reyes intentaron mantener el control del país desde el norte. Mientras tanto, en Tebas, en el Alto Egipto, se consolidó una línea rival de gobernantes que daría origen a la 11ª dinastía. Entre ambos polos se desarrolló una prolongada confrontación por la hegemonía del Valle del Nilo. Los textos de la época presentan a los reyes heracleopolitanos como figuras débiles e ineficaces, mientras que los gobernantes tebanos, en particular Intef I y sus sucesores, fueron construyendo la imagen de libertadores y restauradores del orden. La descentralización también se reflejó en el arte y la cultura. Durante el reino antiguo, los talleres de la corte habían dictado un estilo uniforme. En el primer período intermedio, los nomarcas locales impulsaron una mayor diversidad artística. Sus tumbas provinciales, como las de Asyut o Beni Hasan, muestran escenas de la vida cotidiana con un realismo inusitado. Los banquetes, las danzas, las cacerías y las labores agrícolas fueron representadas con frescura, dando voz a un Egipto más plural y menos rígido que el de las pirámides. La literatura también floreció como medio de reflexión ante la crisis. Textos como las Lamentaciones de Ipuwer describen un país sumido en el caos, donde los pobres se rebelan contra los ricos y el orden social parece invertido. Aunque su valor histórico es debatido, estas composiciones reflejan la angustia colectiva de una sociedad que había visto desmoronarse el modelo político y religioso en el que se había sostenido durante siglos. Al mismo tiempo,
Otros textos, como las Instrucciones de Mericare, redactados en el ámbito heracleopolitano, buscaban ofrecer consejos prácticos de gobierno a los reyes, enfatizando la justicia y la responsabilidad ante los súbditos. El contraste entre Heracleópolis y Tebas marcó el desarrollo del período. En el norte, los reyes heracleopolitanos gobernaban con limitaciones, enfrentando rebeliones locales y dificultades para controlar el delta. En el sur, los Intef consolidaban su poder mediante campañas militares hacia el norte y una política de afirmación cultural. En sus tumbas se encuentran inscripciones que proclaman su dominio sobre vastos territorios y su papel como garantes del Ma'at, el orden cósmico, en una época en que ese equilibrio parecía roto. La guerra civil entre estas dos potencias rivales se prolongó durante generaciones. Finalmente, los tebanos lograron imponerse. Bajo Mentuhotep II, hacia el 2055 a.C., Tebas unificó el país y puso fin al primer período intermedio. Su reinado marcó el inicio del Reino Medio, una nueva etapa de estabilidad y esplendor, pero las huellas de la crisis permanecieron en la memoria egipcia como advertencia de los peligros de la fragmentación y la debilidad real. Segundo período intermedio. El segundo período intermedio, que se extendió aproximadamente entre 1782 y 1550 a.C., fue una de las épocas más convulsas de la historia de Egipto. Tras la prosperidad inicial del Reino Medio, la autoridad central comenzó a fragmentarse, dando lugar a múltiples centros de poder. La debilidad interna abrió las puertas a la penetración de pueblos extranjeros que terminaron asentándose en el Valle del Nilo, cambiando para siempre la política egipcia. Fue un tiempo de invasiones, reinos paralelos y tensiones permanentes, donde el prestigio del faraón se puso en entredicho frente a la realidad de los conflictos internos y las influencias externas. La decadencia del Reino Medio se debió en gran parte a los problemas económicos y a la dificultad para mantener la cohesión territorial. Los faraones de la 13ª dinastía, que sucedieron a la poderosa 12ª, carecieron de la fuerza política necesaria para controlar el país. Su reinado fue breve y fragmentario, con monarcas que se sucedían rápidamente y que apenas lograban consolidar su autoridad más allá de Menfis. La administración, que había sido el pilar de la centralización, se debilitó, y los nomarcas y gobernadores locales volvieron a adquirir protagonismo. Mientras tanto, en el delta oriental del Nilo, comenzaron a establecerse comunidades de origen asiático procedentes del Levante. Estos grupos, conocidos posteriormente como Hyksos, eran en un principio comerciantes y migrantes que se integraban en las poblaciones locales. Con el tiempo, y aprovechando la debilidad del Estado, consolidaron su poder hasta fundar su propio reino en Avaris, en la región oriental del delta. Los Hyksos introdujeron innovaciones tecnológicas de gran impacto: el carro de guerra tirado por caballos, el arco compuesto y nuevas técnicas de fortificación. Estos avances les dieron una clara superioridad militar frente a los egipcios, acostumbrados a un armamento más tradicional. La llegada de los Hyksos marcó un antes y un después. Por primera vez, Egipto se veía dominado en parte de su territorio por un poder extranjero. Su dinastía, considerada la 15ª, coexistió con otras dinastías egipcias que mantenían el control en distintas regiones. Mientras los Hyksos gobernaban el Bajo Egipto desde Avaris, en Tebas se mantuvo una línea de faraones egipcios, conocida como la 17ª dinastía, que reclamaban la legitimidad tradicional, aunque con recursos limitados. Entre ambos polos existía una frontera inestable, marcada por enfrentamientos y tensiones diplomáticas. El dominio hykso fue percibido como una humillación para la ideología egipcia. El faraón había sido siempre garante del orden cósmico, del Ma'at, frente al caos representado por lo extranjero. Que reyes de ascendencia asiática gobernaran desde el delta con sus propios dioses y costumbres era una herida profunda en la visión del mundo egipcio. Sin embargo, la influencia de los Hyksos también tuvo efectos duraderos. Su tecnología militar fue adoptada y asimilada por los egipcios, que aprendieron a usar el carro de guerra y perfeccionaron su armamento gracias al contacto con ellos. En el Alto Egipto, los gobernantes tebanos comenzaron a resistir. Seqenenra-Taa, uno de los faraones de la 17ª dinastía, se convirtió en símbolo de esta lucha.
Su momia, hallada en el siglo XIX, muestra terribles heridas en el cráneo y el rostro, probablemente resultado de combate directo contra los hicsos. Su muerte violenta encarnó el sacrificio de la resistencia. Le sucedieron Kamose y más tarde Ahmose I, quienes continuaron la guerra contra los invasores. Kamose, con campañas militares decisivas, logró avanzar hacia el norte, debilitando las posiciones hicsas en el delta. Sus estelas narran cómo atacó las fortalezas y cortó las rutas de comunicación entre los hicsos y sus aliados en Canaán. La guerra fue larga y difícil, pero el ánimo de reconquista impulsaba a los tebanos. Finalmente, Ahmose I culminó la tarea, alrededor del 1550 a.C. C tomó Avaris, expulsó a los hicsos del delta y persiguió a sus tropas hasta Siria. Con esta victoria se consolidó la reunificación del país bajo la 18ª dinastía, marcando el inicio del nuevo reino. El segundo período intermedio no solo se caracterizó por el dominio hicso. En Nubia, al sur, surgió otro poder independiente, el reino de Kerma. Durante este tiempo, Nubia aprovechó la debilidad egipcia para expandirse hacia el norte, controlando las rutas comerciales del oro y amenazando con invadir el Alto Egipto. Así, Egipto se vio cercado tanto por el norte como por el sur en una situación inédita. El desafío nubio fue enfrentado también por los reyes tebanos, que lanzaron campañas hacia el sur para contener la expansión de Kerma y asegurar los recursos vitales para su economía. El impacto cultural de esta etapa fue notable. En Avaris, la capital hicso, se han encontrado vestigios de un cosmopolitismo inusual. Templos dedicados a divinidades asiáticas como Baal coexistían con cultos egipcios y la arquitectura combinaba estilos levantinos y locales. La presencia de cerámica, amuletos y objetos de origen extranjero en tumbas egipcias revela un grado de interacción cultural que, pese a la hostilidad política, enriqueció el panorama material del país. En Tebas, por otro lado, se desarrolló un fuerte sentimiento de identidad nacional, reforzado por la oposición a los hicsos y a los nubios. Esta identidad se expresó en himnos y textos que exaltaban a los reyes guerreros y condenaban a los invasores como fuerzas del caos. Los cambios militares introducidos durante el dominio hicso fueron determinantes para el futuro de Egipto. El carro de guerra, que hasta entonces había sido desconocido, se convirtió en el arma predilecta del nuevo reino, transformando la manera en que se libraban las batallas. El arco compuesto, más potente y preciso, dio ventaja a los ejércitos egipcios en las campañas que vendrían. Así, de una época de humillación y sometimiento, Egipto extrajo las herramientas que le permitirían convertirse en una potencia imperial en los siglos posteriores. La caída de los hicsos a manos de Ahmose primero no fue solo el fin de una dinastía extranjera, sino también el inicio de una nueva era. El segundo período intermedio había demostrado la fragilidad de la unidad egipcia y la amenaza constante del exterior, pero también preparó el terreno para una expansión sin precedentes. Con la reunificación, los faraones del nuevo reino heredarían no solo un país restaurado, sino un conjunto de innovaciones que transformarían a Egipto en un imperio capaz de extender su influencia más allá de sus fronteras tradicionales. El nuevo reino, que se desarrolló entre 1550 y 1169 a.C. C. fue la época de mayor esplendor y expansión del antiguo Egipto. Con la expulsión de los hicsos y la reunificación bajo la 18ª dinastía, el país entró en una etapa de estabilidad política y militar que le permitió proyectar su poder más allá del Valle del Nilo. Egipto se convirtió en un imperio, con dominios que se extendían hasta Siria y Palestina y con una influencia que alcanzaba Nubia y el Mar Rojo. La riqueza acumulada, la monumentalidad de sus templos y la fama de sus faraones marcaron esta era como el cenit de la civilización faraónica. El inicio de este período estuvo protagonizado por Ahmose I, fundador de la 18ª dinastía. Tras expulsar a los hicsos de Avaris y asegurar la frontera oriental, Ahmose consolidó el poder central y emprendió campañas hacia Nubia para controlar el oro y los recursos estratégicos. Su reinado fue un proceso de reconstrucción. Reorganizó la administración, fortaleció el ejército e impulsó la construcción de templos en honor a los dioses que habían favorecido la victoria.
Con Ahmose se cerraba definitivamente la etapa de la fragmentación y comenzaba la expansión imperial. Le sucedió Amenhotep I, cuyo reinado se caracterizó por la consolidación de Tebas como centro religioso y político. Bajo su mandato se desarrolló el culto funerario real en un nuevo emplazamiento, el Valle de los Reyes. Abandonando las pirámides, demasiado visibles y vulnerables a saqueos, los faraones del nuevo reino eligieron este valle escondido en la orilla occidental de Tebas para sus tumbas. Excavadas en la roca, decoradas con relieves y textos religiosos, estas tumbas se convirtieron en el escenario sagrado del viaje del faraón hacia la eternidad. El poder militar y político alcanzó una nueva dimensión con Tutmosis I, quien expandió las fronteras hacia el sur y el norte. En Nubia llegó hasta la cuarta catarata del Nilo, incorporando territorios y fortificaciones. En Asia lanzó expediciones hacia Siria, abriendo el camino a futuras conquistas. Su hija Hatshepsut, una de las figuras más extraordinarias de la historia egipcia, marcaría un reinado singular. Hatshepsut asumió el poder inicialmente como regente de Tutmosis III, aún niño, pero pronto se proclamó faraón, adoptando incluso los atributos masculinos en su iconografía. Su reinado fue próspero y pacífico, caracterizado más por la diplomacia y el comercio que por la guerra. El episodio más célebre de su gobierno fue la expedición al país de Punt, un territorio probablemente situado en el Cuerno de África, con el que Egipto comerciaba incienso, mirra, ébano y animales exóticos. La expedición, representada en los relieves de su templo funerario en Deir el-Bahari, simbolizaba la riqueza y la apertura internacional del reino. Hatshepsut construyó templos monumentales, siendo el suyo en Deir el-Bahari una obra maestra de la arquitectura, integrado en el paisaje rocoso de Tebas occidental. A la muerte de Hatshepsut, Tutmosis III asumió plenamente el poder y transformó a Egipto en un verdadero imperio militar. Conocido como el Napoleón del antiguo Egipto, llevó a cabo al menos 17 campañas militares en Siria y Palestina, sometiendo ciudades y estableciendo guarniciones en Canaán. Su victoria en la batalla de Megido, alrededor del 1457 a.C., fue decisiva para consolidar la hegemonía egipcia en la región. Gracias a sus conquistas, Egipto controló rutas comerciales vitales, recibiendo tributos en forma de metales, caballos y bienes exóticos. Su reinado también fue una época de prosperidad artística, con templos ampliados en Karnak y numerosas inscripciones que exaltaban su gloria. Tras él, Amenhotep II, Tutmosis IV y Amenhotep III consolidaron la expansión. En particular, Amenhotep III gobernó en una etapa de paz y riqueza sin precedentes. Su reinado fue recordado por la magnificencia de sus construcciones, como los colosos de Memnón, dos gigantescas estatuas que custodiaban la entrada a su templo funerario, y por el esplendor de la corte. Bajo su mandato, Egipto alcanzó un nivel de diplomacia internacional único, con contactos con Mitanni, Babilonia y los hititas. Cartas halladas en Amarna muestran intercambios diplomáticos en los que se pedían princesas en matrimonio y se ofrecían regalos de lujo. El equilibrio político, sin embargo, se vería alterado bajo su hijo, Amenhotep IV, más conocido como Akenatón. Este faraón emprendió una de las reformas religiosas más radicales de la historia egipcia. Instauró el culto exclusivo al dios Atón, el disco solar, desplazando a Amón y al poderoso clero tebano. Trasladó la capital a una nueva ciudad, Ajetatón, la actual Amarna, y promovió un arte revolucionario, caracterizado por un realismo inusual y representaciones íntimas de la familia real. El período amarniense rompió con siglos de tradición, debilitando la estructura religiosa y política del Estado. La reforma de Akenatón fue efímera, pero sus consecuencias fueron profundas. Tras su muerte, el poder del clero de Amón fue restaurado. Su hijo Tutankamón, que accedió al trono siendo aún un niño, devolvió la capital a Tebas y reinstauró el culto a los dioses tradicionales. Aunque su reinado fue breve y poco relevante en lo político, la tumba intacta de Tutankamón, descubierta en 1922 por Howard Carter, convirtió a este joven faraón en el más famoso de todos los reyes egipcios. Sus tesoros, máscaras y sarcófagos revelaron al mundo moderno la riqueza material y simbólica del nuevo reino. Tras Tutankamón, Horemheb, general del ejército, accedió al poder, restaurando el orden tras el caos amarniano.
Con él se cerró la 18ª dinastía y se abrió el camino a la 19ª, cuyo fundador, Ramsés I, fue sucedido por Seti I. Este faraón llevó a cabo exitosas campañas militares en Siria y consolidó el control sobre Canaán, además de iniciar grandes proyectos constructivos. El verdadero coloso de esta dinastía fue Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande. Su reinado, de más de 6 décadas, fue uno de los más brillantes de la historia egipcia. Militar ambicioso, enfrentó al imperio hitita en la famosa batalla de Kadesh en torno al 1274 a.C. Aunque la batalla terminó en empate, Ramsés II la presentó como una gran victoria, inscribiendo escenas de su heroísmo en templos por todo Egipto. El posterior tratado de paz con los hititas, considerado uno de los primeros documentos diplomáticos de la historia, consolidó una alianza duradera entre ambas potencias. Ramsés II dejó un legado monumental incomparable. Mandó erigir templos colosales, como el Rameseum en Tebas y los templos excavados en la roca de Abu Simbel en Nubia. Estas construcciones, alineadas con el sol en fechas específicas, reflejan la unión entre astronomía, religión y poder político. Sus estatuas colosales, de rasgos idealizados, proyectaban la imagen de un faraón sobrehumano. La población lo veneró como un semidios en vida, y tras su muerte fue recordado como el arquetipo del monarca egipcio. La 19ª dinastía, tras Ramsés II, experimentó altibajos. Sus sucesores enfrentaron tensiones internas y el desgaste del poder. Con el tiempo, el país entró en la 20ª dinastía, cuyo faraón más célebre fue Ramsés III. Durante su reinado, Egipto se vio amenazado por los llamados pueblos del mar, invasores procedentes del Mediterráneo que atacaron el delta y las costas. Ramsés III logró defender el país con éxito, en batallas representadas en los relieves de Medinet Habu, uno de los templos mejor conservados del período. Su victoria aseguró la supervivencia de Egipto como potencia, aunque a un alto costo económico. El reinado de Ramsés III, sin embargo, marcó el inicio de una lenta decadencia. Las conspiraciones en la corte, los problemas económicos y las huelgas de trabajadores en Deir el-Medina muestran un estado cada vez más debilitado. Aunque Egipto mantenía su prestigio, su capacidad de expansión se redujo, y el poder de los sacerdotes de Amón en Tebas se fortaleció en detrimento de la monarquía. La figura del faraón, aún venerada, empezaba a perder el brillo que había alcanzado bajo los grandes soberanos del pasado. El nuevo reino había transformado a Egipto en una superpotencia del mundo antiguo. Sus faraones eran temidos y respetados, sus templos rivalizaban en grandeza con los de Mesopotamia, y sus ejércitos dominaban desde Nubia hasta Siria. Fue la época en la que el arte, la arquitectura, la religión y la diplomacia egipcia alcanzaron su máxima expresión. Los valles de Tebas se poblaron de templos colosales, las tumbas del Valle de los Reyes brillaban con inscripciones mágicas y el nombre de faraones como Hatshepsut, Tutmosis III o Ramsés II quedó grabado en la memoria de la humanidad. Tercer período intermedio. El tercer período intermedio, que se extendió aproximadamente entre 1069 y 664 a.C. Fue una etapa de fragmentación política y tensiones regionales que siguió al esplendor del nuevo reino. Egipto, debilitado por las largas guerras, las presiones externas y el creciente poder del clero tebano, se encontró dividido en múltiples centros de poder. Aunque el país mantuvo su riqueza cultural y religiosa, la figura del faraón perdió la centralidad absoluta que había tenido en épocas anteriores, y la unidad del Estado se vio comprometida. El final de la 20ª dinastía, bajo Ramsés XI, fue el preludio del caos. Su reinado estuvo marcado por conspiraciones y conflictos internos, y su autoridad apenas se extendía más allá de la región de Tebas y el delta. Con su muerte, la corona pasó a la familia de Esméndes, fundador de la 21ª dinastía, que trasladó la capital a Tanis, en el delta oriental. Sin embargo, mientras los reyes tanitas controlaban nominalmente el norte, en el sur el poder real recaía sobre los sumos sacerdotes de Amón en Tebas, quienes ejercían un control político, económico y religioso tan fuerte que actuaban como soberanos independientes. Esta dualidad entre Tanis y Tebas marcó los inicios del período.
Los sacerdotes de Amón, con vastas propiedades agrícolas y autoridad sobre los templos más ricos, eran figuras tan influyentes como los faraones. Sus tumbas, encontradas en la necrópolis tebana, revelan el lujo y el poder de una élite religiosa que dominaba el Alto Egipto. En este contexto, la monarquía se transformó en una institución compartida entre dinastías rivales y sacerdocios que competían por la legitimidad. La 22ª dinastía introdujo un nuevo factor: la presencia de dinastías de origen libio. Los jefes de tribus libias que se habían asentado en el delta durante siglos como mercenarios y colonos, terminaron por fundar su propia línea de faraones. Sheshonq I, conocido en la Biblia como Sisac, fue el más célebre de ellos. Aprovechando la debilidad de los estados vecinos, lanzó una campaña hacia Canaán y llegó a saquear Jerusalén alrededor del 925 a.C. C. Sus inscripciones en Karnak celebran su victoria y muestran que aunque Egipto había perdido la gloria expansiva del nuevo reino, aún podía proyectar su fuerza en el Levante. El poder libio, sin embargo, no supuso una reunificación plena. La estructura tribal de sus clanes se reflejó en una fragmentación política. Distintas ramas de la familia real gobernaban simultáneamente en diferentes regiones, y los nomarcas locales recuperaron protagonismo. Esta atomización fue característica del tercer período intermedio, donde Egipto raramente estuvo bajo un solo mando centralizado. La 23ª dinastía coexistió con la 22ª, gobernando en Tebas y otras zonas del Alto Egipto. Este fenómeno de reinos paralelos se intensificó con el paso de los siglos. Mientras tanto, en el sur, Nubia recuperaba su fuerza. El reino de Kush, con capital en Napata, había crecido y fortalecido su influencia cultural y militar. Sus reyes, profundamente influenciados por la religión egipcia, comenzaron a reclamar para sí el derecho de gobernar Egipto. Hacia finales del período, los kushitas intervinieron directamente en la política egipcia. Pille, rey de Kush, emprendió una campaña militar hacia el norte y logró imponerse sobre los príncipes libios del delta, proclamándose faraón y fundando la 25ª dinastía. Su victoria fue inmortalizada en la Estela de la Victoria, donde se muestra como un monarca piadoso que respetaba a los dioses egipcios y se veía a sí mismo como restaurador del orden. Con los kushitas, Egipto experimentó una suerte de renacimiento, aunque su dominio también reflejaba la incapacidad de los egipcios de sostener un poder central propio. Durante este período, la cultura egipcia se mantuvo viva y en constante transformación. Los templos siguieron siendo construidos y ampliados, especialmente en Tebas, donde el culto a Amón alcanzó nuevas dimensiones. La iconografía religiosa se mantuvo, pero se diversificó, con influencias extranjeras que reflejaban el contacto con pueblos libios, nubios y asiáticos. El arte funerario continuó desarrollándose, aunque con estilos más regionales y menos uniformes que en épocas de centralización. En paralelo, el poder extranjero se hacía sentir cada vez más. Asiria, que había crecido como potencia en Mesopotamia, extendió su influencia hacia Siria y Palestina, acercándose peligrosamente a las fronteras egipcias. Aunque en algunas ocasiones Egipto intentó jugar un papel diplomático o militar en la región, su división interna lo hacía vulnerable. Los asirios observaban de cerca y su expansión terminaría por amenazar directamente al Valle del Nilo. Período tardío. El período tardío, comprendido entre 664 y 332 a.C., fue un tiempo de contrastes. Por un lado, la restauración del orgullo egipcio bajo reyes nacionales que intentaron revivir la gloria pasada. Por otro, la constante presión de potencias extranjeras que terminaron imponiendo su dominio. Egipto, tras siglos de fragmentación, volvió a ser un estado fuerte en apariencia, pero su independencia estuvo siempre amenazada por el poder creciente de Asiria, Persia y, finalmente, Grecia. El Renacimiento comenzó con la 26ª dinastía, también conocida como dinastía saíta, por su capital en Sais, en el delta occidental. Psamético I, su fundador, logró unificar nuevamente el país tras la retirada asiria, gracias al apoyo de mercenarios griegos sicarios que reforzaron su ejército.
Su reinado inauguró una época de estabilidad política y prosperidad económica. El comercio floreció en el Mediterráneo, con puertos egipcios que recibían embarcaciones de Grecia y Fenicia, y los templos se restauraron con un estilo arcaizante que buscaba imitar las formas del reino antiguo y del nuevo reino. Este retorno a la tradición fue un rasgo distintivo del período tardío. Los reyes saítas promovieron un arte que recuperaba las proporciones y la iconografía clásica de épocas pasadas, como si el prestigio de la antigüedad pudiera reforzar su legitimidad. Se reconstruyeron templos en Menfis y Tebas, y se emprendieron proyectos en Sais que rivalizaban con los del pasado. La escritura jeroglífica alcanzó un refinamiento extremo y los textos religiosos se recopilaron y reorganizaron, preservando tradiciones ancestrales. Sin embargo, la independencia egipcia era frágil. Los persas, que habían creado el vasto imperio aqueménida, pusieron sus ojos sobre el valle del Nilo. En el 525 a.C., Cambises II, hijo de Ciro el Grande, invadió Egipto y derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. La 27ª dinastía fue la primera dinastía persa y Egipto quedó convertido en una satrapía del imperio. Los persas gobernaron con dureza, imponiendo tributos y explotando los recursos, aunque también respetaron en cierta medida la religión egipcia, construyendo templos y manteniendo la administración local. La dominación persa fue intermitente. En el siglo V a.C., durante el reinado de Darío I, se emprendieron proyectos hidráulicos y se reforzó la burocracia, pero los egipcios nunca aceptaron plenamente la autoridad extranjera. Revueltas periódicas buscaban restaurar un faraón nacional y en ocasiones tuvieron éxito. La 28ª, 29ª y 30ª dinastías fueron intentos de recuperar la independencia bajo reyes egipcios como Amirteo, Neferites y Nectanebo I. Este último, en particular, logró consolidar un renacimiento artístico y militar, y su hijo Nectanebo II fue el último faraón nativo de Egipto. La resistencia de Nectanebo II frente a los persas fue intensa. Fortificó el delta, levantó templos y buscó alianzas con los griegos. Sin embargo, la fuerza del imperio aqueménida terminó imponiéndose. En el 343 a.C., Artajerjes III reconquistó Egipto, restaurando la dominación persa en lo que se conoce como la 31ª dinastía. Esta segunda ocupación fue más dura. Templos saqueados, rebeliones sofocadas y un control militar más férreo. Para muchos egipcios, la esperanza de un renacimiento nacional parecía extinguida. Fue entonces cuando apareció una nueva fuerza en el horizonte: Macedonia. Alejandro Magno, tras derrotar a los persas en Asia, marchó hacia Egipto en el 332 a.C. Su llegada fue vista casi como una liberación. Los persas se retiraron sin apenas resistencia y los egipcios recibieron a Alejandro como un salvador. En Menfis fue coronado faraón y en su visita al oráculo de Amón en el oasis de Sigua fue proclamado hijo de Amón, un título que lo integraba en la tradición faraónica. La estancia de Alejandro en Egipto fue breve, pero significativa. Fundó la ciudad de Alejandría en el delta, destinada a convertirse en uno de los grandes centros culturales del mundo helenístico. Bajo su mando, Egipto pasó a formar parte de un imperio global que se extendía desde Grecia hasta la India. Aunque los faraones egipcios desaparecían como dinastía nativa, el país iniciaba una nueva etapa en la que su cultura milenaria se fusionaría con el mundo griego, dando origen a un legado que sobreviviría bajo los Ptolomeos y más tarde bajo Roma.